hermanos, este mensaje, hermanos, un mensaje muy hermoso, en el cual, hermanos, Dios me ha hablado a mí primeramente, hermanos, bendito sea el Señor, y así nos va a hablar a todo el pueblo, bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Gloria sea el Señor. Esta noche, hermanos, queremos hablar acerca de los 5 sentidos, amén. ¿Cuántos tienen 5 sentidos? Amén. Dicen que las mujeres tienen un 6º sentido, amén. Pero el 6º sentido falló a la mujer, amén, allá al principio, hermanos, de la desobediencia del hombre, amén. El 6º sentido, hermanos, no lo usó, hermanos, para ver, hermanos, amén, a aquel que le estaba hablando. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero tenemos 5 sentidos, amén. ¿Cuáles son? El oído, amén, es el primero, amén. O así es, hermanos, que no sea en orden, amén. El oído, amén. La vista. Ya lo repitieron, hermano. El oído, hermanos, la vista, el tacto, el olfato, ¿y cuál otro? El gusto, amén. Hay unos que sí le dan gusto al sentido, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Pero vamos a leer, hermanos, amén. Debemos, hermanos, bendito sea el Señor. ¿Sabe, hermanos, que con los 5 sentidos, hermanos, amén, nosotros debemos de, hermanos, ser, hermanos, fieles a nuestro Dios, amén? ¿Sabe que, hermanos, que los 5 sentidos pueden ser extraviados de la fidelidad a Cristo? Amén. Esto es lo que pasaba, hermanos, en el pueblo, hermanos, de Corinto, amén, en el cual en la segunda carta, hermanos, de Corintios, hermanos, capítulo 11, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, amén. Donde, hermanos, bendito sea el Señor, Pablo, había un temor en Pablo, en el cual les decía a los hermanos, amén, que temía, hermanos, amén, que así como la serpiente, hermanos, amén, con su astucia engañó a Eva, bendito sea el Señor, amén, y extravió, hermanos, bendito Señor, su sentido de la fidelidad a su Dios, hermanos, amén. Así también nuestros sentidos pueden ser extraviados de la fidelidad a nuestro Dios, amén, Dios. Y como, hermano, el enemigo empieza, hermano, extraviando un sentido, hermano, pero va a una cadena, hermanos, amén, hasta que los 5 sentidos pueden ser extraviados de la fidelidad a nuestro Dios, amén, bendito sea el Señor, amén. ¿Será, hermanos, que algún sentido de nosotros ya ha sido extraviado? ¿Será que el sentido del oído ha sido extraviado? El sentido, hermanos, de la vista ha sido extraviado, hermanos, amén, y así sucesivamente, al menos hasta, hermanos, bendito Dios. Pero Dios, hermanos, quiere, hermanos, amén, fidelidad, hermanos, en nuestros sentidos, amén, para con Él, bendito sea Dios, amén. Por eso el tema dice en esta noche, cuidando nuestros sentidos de la fidelidad a Cristo. Quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Qué importantes son los sentidos, hermanos, amén. Gloria a Dios. Y como, hermanos, hermoso, hermanos, darles un uso bueno, amén, un uso honroso, un uso, hermanos, que honre a nuestro Dios, que honre a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, vamos a leer el versículo 3, bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a ver cómo el pueblo de Corinto, hermanos, amén, los falsos maestros, los falsos profetas, hermanos, estaban, hermanos, bendito Señor, extraviando los sentidos, hermanos, del pueblo de Corinto, empezando por el sentido del oído, bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. ¿Cuántos lo tenemos ya, hermanos? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 en adelante. Vamos a leer el versículo 3 nomás, hermanos. Amén. Veo que hay unos hermanos que están, hermanos, buscándolo. Amén. Ayuden a su hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lo tenemos. Y la palabra de Dios la leemos como está escrita en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Incline su rostro. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, hermanos. Amén. Agradecer por su palabra en esta noche. Bendito sea el Señor. Amén. Eterno Dios que estás en los cielos,
Te damos gracias, Padre, eterno Dios, gracias, bendito Dios santo, por tu amor, tu misericordia, mi Dios. Gracias, Padre, porque podemos, Dios mío, Señor, gozar de tu palabra, Padre. Y tu palabra cada día nos habla, Dios mío, Señor. Gracias, poderoso Dios santo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Santifícanos, poderoso Dios santo. Abre, Padre, el oído espiritual, Dios mío, Señor. Y que este oído, Padre, sea edificado, Padre santo, con tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, maravilloso Padre santo. Bendiga este pueblo, mi Dios, que se ha presentado, mi Dios, en esta noche. Maravilloso Padre santo, Señor, para la honra y la gloria de su nombre. Bendito Dios santo. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Dios mío. Santo, guía nuestra vida, Padre, guía, Padre, nuestras palabras. Bendito Dios santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Puede sentarse, hermano. Tal como vemos, hermanos, si nosotros leemos, hermanos, los versículos que siguen adelante, hermanos, amén. Vemos, hermanos, cómo, hermanos, los falsos maestros se habían metido, como siempre, amén. Siempre, hermanos, falsos maestros ha habido, hermanos, amén. Bendito sea Dios, ¿para qué? Para, hermanos, extraviar, hermanos, los sentidos, hermanos, del pueblo de Dios a la fidelidad a nuestro Dios, amén. Y había un sentido en el cual, hermanos, el pueblo, hermanos, de Corinto, hermanos, estaba siendo, hermanos, bendito sea el Señor, hermanos, extraviado, hermanos, el sentido del oído. Ellos habían puesto atención, hermanos, a las falsas enseñanzas, a los falsos, hermanos, maestros. Bendito sea el Señor, amén. Y Pablo, hermanos, les dice, hermanos, porque si viene alguno, hermanos, con otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o recibís otro espíritu que no habéis recibido, o otro evangelio que no habéis aceptado, bien lo toleráis, amén. Y el pueblo, hermanos, de Corinto, hermanos, estaba tolerando, hermanos, bendito sea Dios, a otro Jesús, amén. Estaba tolerando otro mensaje, hermano, acerca de Jesús, amén. Estaba tolerando, hermano, aceptando otro evangelio, hermano, en el cual, hermano, el propósito de este falso maestro era extraviar, hermano, el oído, hermano, del pueblo de Corinto, hermano, a la fidelidad a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, amén. Tanto había sido extraviado, hermano, el sentido del oído, el cual, hermano, lo podemos ver, hermano, más atrás, hermano, o más adelante en el versículo 6, hermano, que el pueblo, hermano, se había atrevido, hermanos, a decir, hermanos, amén, que Pablo, hermano, hablaba de una forma tosca, amén, que Pablo no tenía modo, hermanos, para hablar. Bendito sea el nombre del Señor, amén. En el capítulo 10, hermano, más atrás, y el versículo 10, hermano, dice, hermano, amén, que porque a la verdad dicen algunos, las cartas de Pablo son fuertes, amén, bendito Señor, y duras. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Tal parece, hermanos, amén, que el oído, hermanos, del pueblo de Corinto estaba siendo, hermanos, extraviado. Bendito sea, ya no soportaban la palabra, hermanos, o las cartas que el apóstol Pablo enviaba para ellos, para aquellas palabras ya no les estaba edificando. Bendito sea el Señor. Decían, Pablo es un hombre tosco, amén. Pablo, bendito sea el Señor, hermano, amén. Sus cartas, hermanos, son fuertes y son duras. Y aún decían que la palabra, hermanos, de Pablo era menospreciable, hermanos, amén. Pero ¿quién hablaba por medio del apóstol Pablo? Dios, amén. Dios, hermano, el Espíritu Santo usaba, hermanos, la vida del apóstol Pablo, hermanos, para escribir aquellas cartas, hermanos, amén, con el propósito que el pueblo, hermanos, amén, de Corinto no se extraviara, que su sentido, hermano, de la fidelidad a Cristo, hermano, no se extraviara. Bendito sea el Señor. Pero tal como vemos en la palabra de Dios, hermano, el sentido del oído estaba siendo extraviado, amén. No soportaban la palabra. ¿Cuántos, hermanos, soportamos la palabra de Dios? Amén. ¿Soportamos la palabra, hermanos, amén, de nuestros pastores o no la soportamos? Porque dice que el sentido, hermano, amén, del oído estaba siendo extraviado de la fidelidad a Cristo. Bendito sea el Señor, amén. Ellos decían, no, es que aquellos hombres hablan bonito. Y ciertamente, hermano, amén, los falsos profetas hablan bonito, amén. Y vamos a ver, hermano, cómo, hermano, la serpiente, hermano, empezó, hermano, a extraviar los sentidos de la mujer, hermanos, amén. Hasta, hermano, bendito sea el Señor, que todos sus sentidos fueran extraviados a la fidelidad
de nuestro Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, pero temo que como la serpiente con su astucia, hermanos, amén. Dice, hermanos, que la serpiente era astuta más que todos los animales, hermanos, que Dios había hecho en el huerto. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, es que aquellos hombres, hermanos, que son astutos, aquellos falsos maestros, ¿por qué son astutos? Porque la serpiente, hermano, antigua está dentro de ellos, hermano. Y dice que emplea con astucia las artimañas del error, hermanos. Amén. Endulzando el oído, hermanos, del pueblo de Dios, hermano. Cuando un oído está endulzado, cuando un oído, hermano, está extraviado en la fidelidad a Cristo, hermanos, es peligroso, hermano. Amén. En el cual, hermano, la palabra, hermano, bendito sea Dios, no la podemos soportar, hermanos. Amén. ¿Cómo estaba el oído del pueblo de Israel? No soportaba la palabra, porque cuando dice que Dios, hermanos, los llamó al monte, hermanos, amén, dice que no pudieron soportar aquello, hermanos, que se les decía. Bendito sea el nombre del Señor. El oído, hermanos, estaba extraviado, el oído no estaba preparado para recibir aquella palabra, hermanos, amén. Tanto así el pueblo, hermanos, el pueblo en la iglesia, hermanos, de Corinto, hermanos, su oído estaba extraviado, hermanos, amén. Llegó al punto, hermanos, que empezaron a decir, hermanos, que las cartas de Pablo, hermanos, la palabra, hermanos, que Pablo les traía, hermanos, era una palabra menospreciable, amén. Una palabra, hermanos, amén, que sus cartas eran duras. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos sienten la palabra dura? Podemos sentir la palabra dura porque el oído, hermanos, amén. Hermanos, bendito sea el Señor, el sentido del oído está, hermanos, extraviado, hermanos, de la fidelidad a Cristo. Bendito sea Dios, amén. Podemos decir que dura. Por eso Pedro dijo, Señor, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano, amén. Pero la palabra de Dios, hermano, nos corrige, amén. La palabra de Dios, hermano, amén, nos sana, bendito sea Dios, amén. Y nos advierte, hermanos, cómo nosotros estamos delante de la presencia de Dios, amén. Pero la palabra de Dios dice, y en Pablo había un temor y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, bendito sea Dios, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermano, que la debilidad de la mujer, ¿cuál es? El oído. ¿Están de acuerdo las mujeres? Dicen que el oído, la debilidad de la mujer es el oído. Porque la mujer se fija en las palabras que el hombre le dice, pero no se fija a quién le está diciendo, hermanos, ¿saben? Así sea un vago el hombre, hermano, ella se fija en las palabras, hermanos, bendito sea Dios. La mujer, hermanos, estaba prestando atención a las palabras de la serpiente, pero no dijo, hey, una serpiente me está hablando, bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Por eso, hermanos, dice, hermanos, que la debilidad de la mujer es que el oído, hermano, es su debilidad, hermano. El hombre, hermano, así sea un vago, le baja las nubes y las estrellas, hermanos, amén. Y ella se la cree. ¿Sí o no? La mujer cree, bendito sea el Señor. Pero el hombre es diferente. El hombre, ¿qué es lo que dice el hombre? Primero ver para creer, bendito sea el Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Pero dice que la mujer, hermano, bendito sea el Señor. Por eso es que el enemigo buscó a la mujer, hermano, porque sabía que la mujer, hermano, bendito sea el Señor, su debilidad era el oído, hermanos, amén. El oído puede ser extraviado, hermano, de la fidelidad a Cristo, bendito sea el Señor, amén. Por eso dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Yo quiero que vayamos, hermanos, amén, hacia el libro de Génesis, bendito sea el nombre del Señor. Libro de Génesis capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor, amén. No crean, hermanos, que la estoy agarrando en contra de las mujeres, amén. Sino que la palabra de Dios, hermanos, amén. El enemigo se llegó a la mujer, bendito sea el Señor, amén. Pudo haberse llegado al hombre, pero el hombre no estaba en ese momento. Andaba ya, hermano, cortando manzanas, ¿verdad? Por eso dice, hermanos, que no es bueno que el hombre se aleje de la mujer, amén. Sino que esté cerca de la mujer, hermanos, amén. Porque cuando la mujer está separada del hombre, hermanos, amén, es cuando el enemigo llega, bendito sea el Señor, amén. Gloria sea el Señor. Así que, pero vamos a leer, hermanos, bendito sea el Señor. Pero dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, hermano, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Pablo lo había visto, hermanos, amén,
que su sentido del pueblo, hermanos, de Corinto estaba siendo, hermanos, extraviado. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 3, hermanos, ya que la palabra de Dios nos da referencia, hermanos, a este capítulo, bendito sea Dios, hacia la desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales, bendito sea el Señor, del campo que Jehová Dios había hecho. Amén. La cual dijo a la mujer, amén, y le hace una pregunta, hermano, amén, pero una pregunta, hermano, con el propósito, hermanos, de poner duda, hermanos, en la mujer, de poner duda en el oído, de poner duda en las palabras, hermanos, que Dios le había dicho a la mujer. Bendito sea el Señor, amén. ¿Sí o no que así son los falsos profetas y los falsos maestros? Amén. Su propósito, hermano, es poner duda en el oído, hermanos, para extraviar el oído, hermanos, de la fidelidad a Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso que cuando nosotros escuchemos a alguien que dice, hermano, con que Dios ha dicho. Esto está hablando, hermanos, como una palabra, hermanos, bendito Señor, con el propósito de poner duda en el oído, hermanos, del pueblo de Dios, hermanos. Entonces, la mujer, hermanos, no entendió, hermanos, por eso dice, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, hermanos, amén. Dios le dijo, amén, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, bendito sea el Señor. Ciertamente Dios no había dicho, hermanos, que no comieran de todos los árboles del huerto, hermanos. Si nosotros vamos al capítulo 2, hermanos, del libro de Génesis, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor, hermanos, amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero en el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente moriréis. Bendito sea Dios, amén. Pero vamos, hermanos, la pregunta, hermanos, que Satanás, hermanos, la serpiente le hace, bendito sea Dios, a la mujer, con que Dios os ha dicho, amén, no comáis de todo árbol del huerto, bendito sea Dios, amén, contradiciendo, poniendo en tela de juicio, hermanos, la palabra que Dios ya le había dicho, hermanos, en el capítulo 2, versículos 16 y 17 al hombre. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Lo peligroso fue, hermanos, amén, dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no demos lugar al diablo. ¿Qué pasa si nosotros damos lugar al diablo? No le abra la puerta al diablo, hermanos, amén. Dice, hermano, no deis lugar al diablo. Y la mujer le dio lugar al diablo, bendito sea el Señor. Le dio lugar a la serpiente, bendito sea el enemigo. Estaba usando la serpiente, hermanos, para engañar a la mujer, bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Qué sentido estaba siendo, hermano, extraviado de la mujer? El sentido del oído. Amén. Satanás llegó a susurrar, hermanos, a su oído. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando el enemigo llegue a susurrar, hermanos, a su oído, bendito sea el Señor, hermanos. Amén. Aléjese, hermanos. Amén. Cierre la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el enemigo, hermanos, llega, hermanos. Amén. Cuando el diablo dice un canto, llegue a tu corazón y te diga, déjame entrar. Dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Pero la mujer, hermano, bendito sea Dios, le dio lugar al enemigo, hermano. Y ella le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ciertamente Dios no le había dicho así, hermano, al hombre, bendito sea Dios. Sino, hermanos, amén, del árbol, que no tocara el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no podía, hermanos, comer. Ni tocar no podía, hermanos, porque cuando tocamos hay un peligro, hermanos, amén. Al tocar, hermanos, podemos comer, bendito sea el Señor, amén. Hay un peligro grande, bendito sea el Señor, amén. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis, bendito sea el Señor, amén. Dios, hermano, en su palabra ya nos ha declarado lo que es bueno y lo que es malo, hermanos, amén. ¿Qué es lo que podemos ver y qué es lo que no podemos ver? Amén. ¿Qué es lo que podemos tocar y lo que no nosotros podemos tocar, hermanos? Pero por medio de esta palabra, hermanos, nosotros entendemos, hermanos, que cuando un sentido, hermanos, amén, es extraviado, hermanos, hay una cadena, bendito sea Dios. Y el propósito del enemigo no solo es extraviar un sentido, sino
todos los sentidos, hermanos, del hombre, hermanos, de la fidelidad a nuestro Dios, hermanos, amén. Pero del fruto del árbol, dice, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis, amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, bendito sea el nombre del Señor, amén. Siempre, hermanos, los falsos maestros, los falsos, hermanos, predicadores, hermanos, siempre, hermanos, han querido poner, hermanos, amén, haciendo, hermanos, poniendo, hermanos, queriendo evidenciar, hermanos, que lo que Dios ha dicho, hermano, es falso, bendito sea el Señor, amén. Extraviando, hermano, el oído, hermano, bendito sea el Señor. Y el Señor ya había hablado en su palabra, bendito sea, ya había profetizado, hermano, amén. Que se amontonarían hombres, hermanos, bendito sea el Señor, que alejarían, hermanos, que apartarían del oído del hombre la verdad de Dios. Amén. Y Satanás quería, hermanos, apartar, hermanos, del oído de la mujer la verdad, hermanos, de Dios. Dice, hermano, 1 Corintios 15, 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, bendito sea el Señor, amén. Era una buena conversación que la mujer tenía con la serpiente. Y la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hermano. No era lo mismo la conversación que Dios tenía, hermano, con el hombre, a la conversación, hermano, que estaba, hermano. Siempre decimos, hermano, que en dos conversaciones, hermano, ¿cuál es la diferencia, hermano, en dos conversaciones? La diferencia es el contenido, hermanos, amén, bendito sea el Señor, amén. Cuando nosotros oímos un contenido, hermano, en un mensaje, hermanos, que no va de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros debemos de desecharla. Y el apóstol Pablo le decía, hermanos, amén, a los corintios, pero si viene alguno, hermanos, amén, predicando a otro Jesús que no hemos predicado, amén, u otro evangelio que no habéis aceptado, bien lo toleráis, bendito sea el Señor, amén. Nosotros debemos tener cero tolerancia, hermanos, amén, a la falsa enseñanza, bendito sea el nombre del Señor, amén. Tanto, hermano, había sido, hermano, contaminado el oído de los corintios, hermanos, tanto, hermanos, que despreciaban las cartas de Pablo, bendito sea Dios, como estábamos diciendo al principio, decían que Pablo era un hombre duro, que Pablo era un hombre sin educación, bendito sea el nombre de nuestro Dios, y nosotros podemos caer en el error, hermanos, si nuestro oído es contaminado, hermanos, de hablar y decir, hermanos, amén, ya aburren, bendito sea el Señor, amén, esta palabra me cae pesada. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, amén, y mis mandamientos no son gravosos, hermano, amén, pero muchas veces el mandamiento de Dios puede ser gravoso, amén, en vez de edificación le puede ser, hermanos, amén, de tropiezo, pero ese no es el propósito de Dios, sino, hermanos, que el mandamiento de Dios te sana, el mandamiento, hermanos, te corrige, bendito sea el nombre del Señor, amén. Y, hermanos, la iglesia, hermanos, criticaba al apóstol Pablo, hermanos, amén. Al principio recibieron con gozo la palabra. El problema era los falsos maestros, hermanos, amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, amén, bendito Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bendito sea el Señor, amén. Se ha levantado una enseñanza, hermanos, amén, diciendo que nosotros somos dioses. ¿Ya la han escuchado? Amén. Dicen que nosotros somos dioses, imagínense, hermanos, amén. Y que nosotros, hermanos, bendito sea el Señor, podemos hacer, hermanos, amén, cosas como Dios. Amén. Y la gente se alegra, amén. La gente le cree, bendito sea el Señor, amén. ¿Qué es lo que están haciendo estos hombres, hermanos? Extraviando el oído de la fidelidad a Cristo, bendito sea el Señor, amén. Ese era el propósito, hermanos, del enemigo, hermanos, hacia la mujer, hermanos, que se extraviara su oído al propósito de Dios, amén. Dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, bendito Dios. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos peligrosos, amén. Donde, hermanos, bendito sea el Señor, hombres, hermanos, se levantarán, bendito sea el nombre del Señor, amén. Por eso es que cuando usted, hermano, alguien habla, hermano, poniendo en tela de juicio, hermano, en tela de duda, hermano, la palabra de Dios aleje, hermanos, amén. Por eso algo que aconseja a nuestros hermanos pastores es que si usted no es maduro, hermano, o no somos maduros, hermano, y escuchamos algo, que nos alejemos.
Pero la mujer, hermano, bendito sea el Señor, o escuchó, hermano, al principio, hermano, entabló una conversación con la serpiente, hermano, amén. Pero ella, hermano, no pudo, hermano, porque, hermano, su oído fue, hermano, estaba siendo extraviado, estaba siendo endulzado con aquellas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el propósito de la serpiente, hermanos? No solamente, hermanos, extraviar el oído de la mujer, sino que, hermanos, pasara a otro paso, que era extraviar el sentido de la vista. Bendito sea el Señor, amén. Porque la verdad Dios dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice, hermano, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bendito sea el Señor. Pero ¿de qué manera nosotros vamos a amar las cosas del mundo? Cuando nosotros fijemos la mirada, bendito. Dice, hermanos, que pongamos la mirada en Cristo. Bendito sea el Señor, amén. Antes que las cosas de esta tierra, amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros ponemos la mirada, cuando usted pone la mirada en las cosas que el vecino tiene, ¿qué va a producir en usted? Codiciarlas, hermanos, amén. Y no solamente codiciarlas, hermanos, sino que querer llegar a tener, hermanos, amén, o llega a tener las cosas, hermanos, bendito sea el Señor, que el vecino tiene, amén. No es malo que tengamos un carro nuevo, hermanos, amén. Pero si nosotros, hermanos, ponemos la mirada, hermanos, en las cosas de este mundo, hermanos, ciertamente, bendito sea el Señor, nuestros sentidos van a ser extraviados de la fidelidad a Dios, amén. La Biblia dice, no améis las cosas del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bendito sea el Señor. Debemos de guardar nuestra vista. Dice la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y ciertamente vio el fruto. Amén. Segundo sentido que fue contaminado de la mujer. Amén. Primero el oído. Amén. Prestó atención a las palabras y después fue contaminado a su vista. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice que era agradable a los ojos. Amén. ¿Sentimos algo agradable a este mundo? ¿Ha visto algo, hermanos, con sus ojos? ¿He visto yo algo con mis ojos, hermanos? Y lo hemos sentido agradable a quererlo tener, a quererlo codiciar. Amén. Entonces, hermanos, el sentido de la vista, hermanos, está siendo extraviado, hermanos, de la fidelidad a Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces vemos, dice, hermanos, amén, que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y era agradable a los ojos. Ahí está el problema, hermanos, amén. Cuando algo es agradable a nuestros ojos, amén. Porque nosotros podemos ver. Usted puede ver una muchacha en la calle, hermanos, amén. El problema es que le sea agradable, hermanos, amén. Y va a voltear a ver otra vez, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Y dice que vio el árbol. El problema no era ver el árbol, porque lo miraban todos los días. Porque dice que el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba en medio del huerto, hermanos, que Dios había plantado. Y el problema fue, hermanos, amén, que lo vio y lo codició y era agradable, hermanos, ante los ojos para alcanzar la sabiduría. Y dice que tomó del fruto. No solamente escuchó, no solamente extravió, hermano, el sentido del oído, sino que se extravió el sentido de la vista, hermano. Y después se extravió el sentido de, hermanos, del tacto. Porque dice que tomó, bendito sea el nombre del Señor, amén. Llevaba 3 sentidos la mujer, amén. Y dice, bendito sea el Señor, amén. Y tomó del fruto, hermano. Y hermano, y podemos, hermanos, ver, hermanos, que si tomó, también huelió el fruto. Bendito sea Dios, amén. Y el sentido del olfato, hermano, fue extraviado de la, hermano, fidelidad a Dios, hermano. Cuando Dios le había dado una prohibición, hermanos, amén, que no tocara. Porque si tocaba, ¿qué iba a pasar? Lo iba a olfatear, bendito sea el Señor, amén. Y sucesivamente dice, y comió del fruto, bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos sentidos fueron extraviados de la fidelidad a Dios, hermanos, por parte de la mujer? 5 sentidos, hermanos, fueron extraviados, hermanos, de la fidelidad
a Dios, hermanos, amén. Vemos, hermanos, cómo el enemigo, bendito Señor, por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, amén, pero temo, amén, había un temor en el apóstol Pablo, hermanos, amén, que los sentidos, hermanos, de alguna manera fueran extraviados, hermanos, de la fidelidad a Cristo, hermanos, amén. Ellos ya habían puesto, hermanos, primeramente, oído a las falsas enseñanzas, bendito sea el nombre del Señor, amén, al punto, hermanos, que había sido tan, hermanos, extraviado el sentido del oído, hermanos, bendito Señor, que ya, hermanos, la palabra ya no les era agradable, bendito sea el Señor, amén. Empezaron a murmurar, hermanos, amén. Empezaron, hermanos, a hablar mal, hermanos, del siervo de Dios, amén. Y Pablo dice, amén, aunque sea toco en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento, bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero ¿por qué el apóstol Pablo, hermano, hablaba así, hermanos? Porque había escuchado, hermanos, amén. Había escuchado, hermanos, bendito sea el Señor, hermanos. Por eso es que cuando nosotros escuchemos a alguien, hermanos, amén, que está hablando en contra de la palabra, hermanos, que aquí se ha dicho, hermanos, amén, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No permitir, bendito sea el Señor, amén. La Biblia dice que no nos hagamos partícipes, bendito sea el Señor, amén, de aquellos, hermanos, bendito sea Dios, hermanos, amén, que, hermanos, obran mal. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Entonces vemos, hermanos, bendito sea el Señor, dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, amén, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la fidelidad a Cristo, bendito sea el Señor, amén. Gloria sea, con nuestros sentidos nosotros podemos honrar a nuestro Dios, amén, con nuestros oídos, amén, con nuestra vista, amén, con nuestras manos, bendito sea Dios, nosotros podemos honrar a Dios, amén. Estamos tocando algo que no sea bueno, y estamos extraviando nuestros sentidos de la fidelidad a Dios. Estamos viendo algo que no sea bueno, estamos extraviando nuestros sentidos de la fidelidad a Cristo. ¿No estamos comiendo algo? Amén. Estamos, bendito sea el Señor. Imagínense, hermanos, que la boca Dios la dio ¿para quién? Para glorificar a su nombre, ¿verdad? Nosotros usemos la boca para otra cosa. Amén. Amén. Imagínense el que toma, hermanos, amén. Alguien que habla malas, hermano, ofende a su hermano, bendito sea el Señor. ¿Será que si alguien ofende a su hermano, su sentido se está extraviando de la fidelidad a Cristo? Claro que sí, bendito sea el Señor, hermanos, amén. Alguien, hermano, que bendito sea el Señor, que toma su sentido, hermanos, amén, del gusto, se está extraviando de la fidelidad a Cristo, bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos, amén. Alguien que toque, hermano, si nosotros tocamos algo, que, hermanos, que no sea bueno, estamos, hermanos, extraviando nuestro sentido de la voluntad a Cristo, hermano. Y el enemigo, hermano, fue astuto, hermanos, amén. Dice, hermanos, que extravió, hermanos, los 5 sentidos, hermanos, de la mujer, hermanos, amén, gloria a Dios. Por eso vemos, hermanos, que hermanos, ese pecado tuvo grandes consecuencias, hermanos, amén. Que hasta ahora, hermanos, bendito Señor, estamos sufriendo las consecuencias, hermanos, bendito Dios, hermanos, que el hombre no supo, hermanos, bendito sea el Señor, hermanos, amén, guardar su sentido de la fidelidad a su Dios, amén. Había una prohibición de parte de Dios, hermano, y ese era, hermano, el temor de Pablo, amén. Que el pueblo, hermanos, de Corinto y ahora nosotros, hermanos, amén, que nuestros sentidos sean extraviados, bendito sea el Señor, amén. Hagámonos una pregunta ahora, amén. ¿Qué sentidos de nosotros han sido extraviados, amén, de la fidelidad a Cristo? Amén. Hemos tocado algo, hemos visto algo, hemos probado algo que no sea bueno, bendito sea el Señor. Hemos, hermanos, bendito sea el Señor, comido algo que no sea bueno, hermanos, amén. Hágase esa pregunta, bendito sea el nombre del Señor, amén. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, hermanos, amén. Cristo, hermanos, quiere fidelidad de nosotros, amén. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Por eso le damos gracias al Señor, hermanos, amén. Y el tema decía, cuidando nuestro sentido de la fidelidad a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Estudia, hermanos, amén, gloria a Dios, hermanos, estos pasajes y se va a dar cuenta, hermanos, que el Señor nos habla, bendito sea el nombre del Señor. Y nos quiere advertir, hermanos, amén. Gloria sea el Señor, hermanos, amén. Gloria a Dios, por eso, hermanos, damos gracias al Señor en esta hermosa noche, bendito sea el Señor,
¿Cuántos entendimos, hermanos, la palabra? Amén. Entonces, ¿cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos, hermanos. Amén. ¿Estamos usando sabiamente nuestros sentidos? Y si no, hermanos, vengamos delante de la presencia de Dios y digamos, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Porque estos hermanos sufrieron, la humanidad sufrió consecuencias. Porque no supo, hermano, amén, usar sus 5 sentidos, hermanos, amén, como Dios quería que los usara. Amén. Así es que vamos a darle gracias al Señor, hermanos, amén, en esta noche. Póngase de sus pies, hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Después, hermanos, vamos a entregar el tiempo a nuestro hermano pastor. Bendito sea Dios. Amén. Eterno Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Dios mío, en esta noche, Dios mío. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío, Señor. Oh, bendito Dios Santo, Señor. Gracias, poderoso Dios. Ayúdanos, Dios mío, Padre Santo, Señor, a usar, Dios mío, nuestros sentidos, Padre Santo, sabiamente, bendito, eterno Dios Santo, Señor Jesucristo. Y si no lo hemos usado, Padre, sabiamente, te pedimos perdón, Dios mío, Padre, perdón y misericordia, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, maravilloso. Padre Celestial, gracias, Dios mío, te doy, Señor. Gracias, Padre Santo, por la fuerza. Gracias, Dios mío, Padre Santo, porque tú nos has ayudado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, maravilloso Dios Santo. Amén, Señor, y amén. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor, hermano, en esta noche, bendito Dios. Y así le doy el tiempo a nuestro hermano pastor. Amén. Dios les bendiga, hermano, y sigamos adelante. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Qué bueno. Dele palmas al que todo lo puede. Gloria a Dios. Qué bueno, lo gozamos, hermanos. Qué bueno, hermano. Esa palabra, qué hermosa, hermano.